polaridad invertida y los cuartos del mundo desplazados. Un rayo, al golpear un imán, invierte los polos de un imán. ¿Sí? Los invierte. El globo, o sea, la Tierra, perdón, es un gran imán. Un cortocircuito entre la Tierra y otro cuerpo celeste podría provocar tranquilamente que los polos magnéticos norte y sur de la Tierra intercambiaran lugares. Es posible detectar en los registros geológicos de la Tierra la orientación del campo magnético terrestre en épocas pasadas. Cuando la lava se enfría y se congela después de un estallido volcánico, adquiere una magnetización permanente que depende de la orientación del campo magnético de la Tierra en el momento en el que fue congelada. Esto debido a la pequeña capacidad de magnetización en el campo magnético de la Tierra después de la congelación puede permanecer prácticamente constante, o sea, quedar ahí como un registro. De esta manera, la dirección de la magnetización permanente adquirida originalmente se puede determinar mediante pruebas en el laboratorio de determinadas piedras. Entonces esperaríamos encontrar una inversión total de la dirección magnética. Aunque el calentamiento repetido de la lava y las rocas puede cambiar la imagen, deben haber quedado rocas con polaridad invertida. Un autor escribe, a este respecto debe señalarse que el examen de la magnetización de algunas rocas ígneas revelan que están polarizadas de manera opuesta a la dirección actual predominante del campo magnético local y muchas de las rocas más antiguas están menos magnetizadas que las más recientes. Suponiendo que la magnetización de las rocas ocurrió cuando el magma se enfrió y que las rocas han mantenido sus posiciones actuales desde ese momento, esto indicaría que la polaridad de la Tierra se ha invertido completamente en tiempos geológicos recientes. Debido a las numerosas complicaciones, estos resultados deben considerarse con extrema precaución, dice, porque no se animó a decir mucho más, ¿sí? Debido a que estos hechos físicos parecían realmente totalmente incompatibles con todas las teorías cosmológicas que se han inventado, el autor tuvo cuidado de no sacar más conclusiones de estos datos. Sin embargo, los datos están ahí. La polaridad invertida de la lava indica que en tiempos geológicos recientes los polos magnéticos del globo se invirtieron. Cuando tenían una orientación muy diferente, se producían abundantes flujos de lava. Las tradiciones reunidas en la sección anterior, ¿sí? Se refieren a varias épocas, como dijimos, ¿no es cierto? De hecho, Heródoto y Mela dicen que según los anales egipcios, la inversión de oeste al este se repitió, ¿no es cierto? El sol salió por el oeste, después por el este, una vez más por el oeste y una vez más por el este. Fue la catástrofe cósmica que puso fin a una era mundial en los días de la caída del Reino Medio, del Shemot, del Éxodo, como vimos, una de estas ocasiones, y la Tierra invirtió su posición en ese momento. Si no podemos afirmar tanto, al menos podemos sostener que la Tierra no permaneció en el mismo lugar en que estaba antes en relación con los demás planetas, ni sus polos permanecieron en su lugar, ni la dirección del eje fue la misma que antes. Hubo sí variaciones. La posición del planeta, ¿no es cierto?, y su curso no se determinaron cuando la Tierra entró en contacto por primera vez con el cometa. En términos de Platón, ya citado, ¿no es cierto?, el movimiento de la Tierra fue cambiado por bloqueo del curso y pasó por sacudidas de las revoluciones con interrupciones de todo tipo posible, de modo que la posición de la Tierra se convirtió en una vez al revés, en otra vez oblicua y otra vez al revés. Y vagó en todos los sentidos en las 6 direcciones. Es una descripción bastante confusa, pero debe haber sido evidentemente una situación bastante confusa también. El Talmud, otras fuentes rabínicas antiguas, hablan de grandes perturbaciones en el movimiento solar en el momento del Shemot, del paso del mar, la entrada a la tierra prometida, que como sabemos fueron relativamente cercanos en el tiempo. Los sabios enseñaron. Con respecto a 3 personas, el sol irrumpió y brilló en un momento irregular por su bien. Moshe y Josué y Nagdimon Ben Gurión. La Gemara pregunta, ¿de dónde sacábamos que el sol brillaba de una manera sobrenatural para Moshe?
Rabí Yohanan dijo, esta idea se deriva del versículo mismo, como dice con respecto a Moshe. Este día comenzaré a infundir tu pavor y el temor de ti sobre los pueblos que están debajo de todo el cielo, que cuando oigan tu informe temblarán y se angustiarán por ti, dicen Devarim 2:25, aquí citado por ellos. Cuando temblaron las naciones del mundo y cuando se angustiaron por ti, cuando el sol se abrió paso para Moshe. Este está en el Tratado de Babilonia, ¿no es cierto? En el Tratado Ta'anit. En el Tratado Abodá Zará dice, la Gemara plantea una objeción. Después de que el sol se detuvo, el versículo dice, y no hubo día como ese antes ni después de él para Yahoshua, ¿no es cierto? Si no hubo un día comparable a él, ¿cómo se puede afirmar que el sol también se detuvo para Moshe? La Gemara responde, si lo desea, diga que la cantidad de horas que el sol estuvo quieto para Moshe no fue tantas como en el caso de Yahoshua. Y si lo desea, diga en cambio, cuando el sol se detuvo para Moshe no había granizo, mientras que en el caso de Yahoshua había granizo, como está escrito. Y sucedió que mientras subían de delante de los hijos de Israel, mientras estaban en el descenso de Betorón, el Señor arrojó del cielo grandes piedras sobre ellos en la seca y murieron. Esto está en capítulo 10 de Yahoshua y es lo que está aquí citado y supuestamente explicado por esta gente. En el antiguo Midrashim se narra repetidamente que 4 veces el sol fue forzado a desviarse de su curso en las pocas semanas entre el día de Shemot y el día de la entrega de la ley. El sol se detuvo para Moisés el día de la batalla de Amalek contra Sejón y Og, así como en el momento en que Moisés ordenó el cielo y a la tierra que se detuvieran y lo escucharan diciendo, escuchen cielos, hablaré y la tierra oirá las palabras de mi boca. Moshe tenía mucho miedo de hacer la guerra contra este gigante, pero Dios puso a los ángeles de la guarda de Sihón y Og en cadena. Y luego le dijo a Moshe, he aquí, he comenzado a entregar a Sihón y su tierra delante de ti. Comienza a poseer, que tú puedes heredar la tierra. Porque después de la caída de los ángeles de Sihón y de su pueblo, Moisés no tuvo más que temer, pues sus enemigos fueron entregados en sus manos. Dios le aseguró a Moisés que comenzaría a infundir temor temor de él sobre la gente que está debajo de todo el cielo al ordenar al sol que se detenga durante su guerra contra Sihón para que todo el mundo pueda ver que Dios luchó por Moisés. Esto está en el libro de Ginsberg de Leyendas de los Judíos. La oscuridad prolongada y el día prolongado que ya vimos en el lejano oriente, ¿no es cierto? Y el terremoto, es decir, la 9ª y la 10ª plagas que aparecen en el Éxodo, la conflagración mundial toda, fueron el resultado de una de estas perturbaciones en el movimiento de la Tierra. Unos días después, si seguimos la narración bíblica, inmediatamente antes de que el huracán cambiara de dirección, dice, la columna de nube pasó delante de su rostro y se situó detrás de ellos. Esto significa que la columna de fuego y humo dio la vuelta y apareció en la dirección opuesta. Las mareas montañosas dejaron al descubierto el fondo del mar, una chispa brotó entre los dos cuerpos celestes y al volver las mañanas, como dice que esto lo vimos, ya las mareas cayeron, ¿no es cierto?, en una avalancha cataclísmica. Lo que tenemos acá es que la nube que estaba yendo por un lado, estaba acá adelante, de repente se me dio vuelta la tierra y la tengo del otro lado. Básicamente es eso. Entonces Moshe extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban en el mar y Yahweh derribó a los egipcios en medio del mar, dice Shemot 14. Rashi, el comentarista, se sorprende por la combinación de las palabras lifnot haboker, mejor traducidas como al volver la mañana, que no están bien traducidas en la mayoría de las traducciones de las versiones. La palabra lifnot es derivada de paná, ¿sí? Y cuando se usa con referencia al tiempo significa dar la vuelta, girar o bajar.
La palabra se aplica aquí no al día que baja, sino a la mañana que sube. Cambia el día, pero no baja. Es decir, hacia el momento en que la mañana se voltea para venir, dice Rashi. La expresión literalmente dice hacia la vuelta de la mañana. Esta expresión se refiere a los primeros momentos del día, cuando en sentido figurado, mañana se vuelve para venir. Rashi precisa que no se refiere a cuando la mañana se vuelve para irse, es decir, al final de la mañana. Esto está en Torah con Rashi en el volumen 2 y esto ha sido bastante complicado para esta gente, ¿no es cierto? El Midrashim habla de una perturbación en el movimiento solar del día del pasaje, del cruce. El sol no siguió su curso. Ese día, según el Mismor, dice el Mismor 76, desde el cielo pronunciaste la sentencia, la tierra se asustó y se quedó quieta. Es posible que Amós esté reviviendo también la memoria de este evento cuando menciona: no temblará la tierra por esto, ni estará de duelo todo el que habita en ella. No se levantarán todos como el río, y subirán y bajarán como el río de Mitzrayim. Y en ese día, declara Adonai Yahweh, haré que el sol se ponga al mediodía, oscureceré la tierra en un día soleado, dice Amós en el capítulo 8. La verdad es que, según vamos a estudiar un poco más adelante, Amós podría estar refiriéndose a otra catástrofe cósmica de una fecha un poco más reciente, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera prevalecen los síntomas, por así decir. Además, el día de la entrega de la ley, cuando los mundos volvieron a chocar, fue, según numerosas fuentes rabínicas, un día de duración inusual. El movimiento del sol se alteró, dice. El día en que Dios se reveló en el monte Sinaí fue 2 veces más largo que los días ordinarios, porque ese día no se puso el sol, un milagro que se repitió 4 veces más por causa de Moisés. Esto está en el libro de Gisbert. En esta ocasión, y generalmente en los días y meses posteriores al paso, la penumbra, las nubes pesadas y cargadas, los relámpagos, los huracanes, además de la devastación por terremotos e inundaciones, hicieron que la observación en general de todo fuera muy difícil, muy caótico todo, si no fue imposible directamente. No saben, no entienden, siguen andando en tinieblas. Todos los cimientos de la tierra tiemblan, dice el mismo 82. Esta es una metáfora utilizada por el salmista. El papiro Epuler, que dijo que la tierra se daba vuelta como el torno de alfarero y la tierra está al revés, ¿no es cierto? O sea, hay que imaginarse la sorpresa de la gente que estaba en ese momento. El cambio se describe también en las palabras del papiro Harris, ¿sí? El sur se convierte en norte, la tierra se da vuelta. Si hubo una inversión completa de los puntos cardinales como resultado de la catástrofe cósmica de los días de Shemot, o solo fue un cambio parcial, es un problema que no se resuelve acá, realmente no sabemos. Si solamente se movió un poco, se movió completamente, no lo sabemos. La respuesta no fue evidente ni siquiera para los contemporáneos, al menos durante varias décadas, porque no daba para observar nada ni tomar ningún punto como referencia, ya que la destrucción estaba por todas partes. En la penumbra que duró una generación, las observaciones fueron prácticamente imposibles, muy difíciles inclusive cuando la luz comenzó a penetrar. El Kalevala informa que sombras temidas se volvieron a la tierra y el sol de vez en cuando se aparta de su camino acostumbrado. O sea, de vez en cuando. No es una cosa, fue una sola vez y nada más. No, siguió habiendo movimientos extraños. Entonces Zuko lanzó el fuego desde el sol para iluminar un nuevo sol y una nueva luna y comenzó una nueva era mundial. En el Voluspa, o sea, el Eda de los islandeses, leemos: no sabía ella, y se refiere al sol, dónde debería estar su hogar. La luna sabía cuál era el suyo, las estrellas no sabían dónde estaban sus estaciones. O sea, estaba todo revirado absolutamente. De la misma manera, la leyenda maya cuenta: no se sabía de dónde aparecería el nuevo sol. Miraron en todas direcciones, pero no pudieron decir por dónde saldría el sol. Algunos pensaron que tendría lugar en el norte y sus miríadas se volvieron en esa dirección. Otros pensaron que sería en el sur. En realidad sus conjeturas incluían todas las direcciones porque el amanecer brillaba por todas partes. Además, algunos, sin embargo, fijaron su atención en el oriente y sostuvieron que el sol vendría de allí. Fue su opinión la que resultó acertada. La leyenda azteca del Popol Vuh es idéntica, literalmente idéntica.
Según el compendio chino de Wang Xixing, fue en la época posterior al caos cuando el cielo y la tierra se acababan de separar, es decir, cuando la gran masa de nubes acababa de levantarse de la tierra, que entonces el cielo mostró su rostro finalmente. Los historiadores chinos nos dicen, Pan Ku surgió en medio del gran vacío caótico y no sabemos su origen, que él conocía el fundamento del cielo y la tierra, comprendió los cambios de la oscuridad y la luz. Él existió antes del resplandor de la luz. Él era el príncipe del caos. Después de que el caos se disipó, el cielo apareció primero en orden, luego la tierra, luego, después de que existieron y la atmósfera había cambiado de carácter, apareció el hombre. Es decir, Pan Ku vivió la era de las tinieblas durante el periodo caótico y mientras la atmósfera estaba pestilente con los gases del cometa. ¿Dónde vivía él? Los anales chinos nos dicen, en la era posterior al caos, cuando el cielo y la tierra se acababan de separar, es decir, cuando la gran masa de nubes acababa de levantarse de la tierra. Y en esta desafortunada coyuntura apareció Pan Ku Se, y desde ese momento el cielo y la tierra comenzaron a ser cielo y tierra, hombres y cosas a ser hombres y cosas, y así el estado caótico pasó. O sea que las cosas se volvieron a acomodar. Este es el rejuvenecimiento del mundo contado en tantas leyendas. Esto está escrito por Ignatius Donnelly, ¿sí? En Ragnarok. En el Midrashim se dice que durante el vagabundeo en el desierto, cuando andaban de un lado al otro, los israelitas no vieron la faz del sol debido a las nubes. Tampoco pudieron orientarse en su marcha y por eso el faraón dirá de los israelitas: están extraviados en el país. El desierto se ha cerrado sobre ellos porque nadie sabía dónde estaba nada. La expresión usada repetidamente en los libros de Bamidbar y Yahoshua, que dice al este al amanecer, no es una tautología, es decir, una tautología es una repetición innecesaria de un pensamiento, ¿sí? Usando las mismas palabras o similares palabras, lo que se ha llamado la poesía hebrea. En cuanto a la repetición de las cosas, no son repeticiones porque sí, ¿sí? O sea, la tautología es un sistema en el cual se repiten cosas con otras palabras, pero es exactamente lo mismo y no está aportando nada, ¿sí? En realidad es una definición que, por cierto, da testimonio del origen antiguo de los materiales literarios que sirvieron de fuente para estos libros. Es una expresión que tiene su contraparte en el egipcio que dice el oeste que está al ponerse el sol. O sea, para estar aclarando las cosas, ¿por qué tengo que decir el oeste que está al ponerse el sol? Porque es el oeste ahora. Ahora está, el sol se pone en el oeste, pero antes era el oeste donde salía el sol. Entonces la gente andaba confusa, con todo hecho un lío en la cabeza. La expresión, es Kedamá Mizrajá, de Kedem, que es oriente, y Mizraj, que es amanecer, es decir, el este del amanecer. Eso es lo que dice la expresión completa que vamos a encontrar, por ejemplo, en Shemot 27, en el ancho del atrio, por el lado del oriente, al este. Muchas versiones van a ver que no les traducen las dos expresiones, sino que eliminan una y traducen una sola, como si estuviera siendo redundante, pero no lo es. Del lado oriental al este, dice otra expresión, estos acamparán al oriente, al este, los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este. Siempre están aclarando, ¿no es cierto? 2 tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jardín, frente a Jericó, al oriente, al nacimiento del sol. No hay que estar explicando ciertas cosas si son siempre, si vienen desde siempre, ¿no es cierto? Y ya se saben desde antes. La alegoría cosmológica de los griegos tiene a Zeus corriendo en su camino para enfrentarse a Tifón en combate, robar Europa, que se llama Ereb, la tierra de la tarde, y llevarla al oeste. Arabia, que también es la palabra Ereb, mantuvo su nombre, la tierra de la tarde, aunque se encuentra al este de los centros de la civilización. ¿Por qué? Porque ahora ya no está a la tarde, ¿sí? Y Yeshayá profetiza contra Arabia en un momento. Arabia es Arab en hebreo, sí, que deriva de Arab, una raíz que significa oscurecerse, puesta del sol, o sea, la tarde. De esta raíz Arab deriva la palabra Ereb, justamente, que quiere decir tarde.
Eusebio asignó el episodio de Zeus a Europa, que es un mito en el cual el toro blanco de Zeus se convierte en un toro y roba a Europa, ¿sí? Lo asignó a la época de Moshe y el diluvio de Deucalión. Él mezcló un poco las cosas, pero ahí estaba. Y Agustín escribió que Europa fue llevada por el rey de Creta a su isla en el oeste, entre la partida de Israel de Egipto y la muerte de Yahoshua. Los griegos, como otros pueblos, hablaban de la inversión de las partes de la tierra, y no meramente en alegoría, sino en términos bien literales. La inversión del movimiento de la tierra, o sea, de la rotación de todos los cielos mencionadas en las fuentes escritas y orales de muchos pueblos, sugiere la relación de uno de estos eventos con el cataclismo del día de Shemot, porque todos están más o menos situados en la misma época. Al igual que el pasaje citado en Visuddhimagga, el texto budista, y la tradición de la tribu Kashinawa en el oeste de Brasil, cosas que hemos citado. Las versiones de las tribus y pueblos de los 5 continentes incluyen los mismos elementos familiares para nosotros del libro del Shemot: relámpagos, el estallido del cielo que hizo que la tierra se volviera al revés o el cielo y la tierra cambiaran de lugar. En las islas Andamán, los nativos temen que esa catástrofe se repita, ¿no es cierto?, y vuelva a producir un vuelco en el mundo. En Groenlandia también los esquimales tienen ese miedo que vuelva a darse vuelta a la Tierra. Curiosamente, la causa de tal perturbación se revela en creencias como, por ejemplo, la del pueblo de Flandes en Francia. Se vuelven refranes las cosas. Y así leemos, por ejemplo, en una revista de tradiciones populares de principios del siglo pasado, en 1902, en Menin, Flandes, los campesinos dicen al ver un cometa: el cielo se va a caer, la Tierra está dando vueltas. Eso quiere decir que ciertas cosas han sucedido, no son simplemente frases de personas ignorantes ni de viejos locos.